Domingo por la noche, el teléfono en silencio, ninguna notificación, ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Y en lugar de sentir esa pequeña angustia que mucha gente conoce bien, esa sensación de estar quedándose fuera de algo, sientes alivio, como si algo dentro de ti finalmente pudiera soltarse, como si la tensión acumulada durante días encontrara por fin una salida. Si eso te suena familiar, no estás solo y no hay nada roto en ti. Tu cerebro simplemente procesa el mundo social de una manera que la mayoría de las personas nunca va a experimentar. Imagina que estás en una reunión, hay ruido, risas, conversaciones cruzadas. La gente a tu alrededor parece completamente cómoda, intercambiando comentarios ligeros, moviéndose de grupo en grupo con una naturalidad que a ti te cuesta un poco entender. Tú estás ahí, sonríes en el momento correcto. Asientes, participas, pero algo está pasando por debajo de todo eso. Tu cerebro está registrando cosas que nadie más parece notar. Esa persona que cambia de tema cada vez que la conversación se pone seria. Ese otro que reparte elogios sin mirar a nadie a los ojos. No lo estás juzgando, no es eso. Es que tu cerebro capta esas capas de manera automática, sin que puedas elegir apagarlo. Los microgestos, las pausas que duran una fracción de segundo de más, el tono de voz que no termina de coincidir con las palabras. Y cuando llegas a casa, el silencio no es vacío, es oxígeno. Hay personas cuyo sistema nervioso procesa las interacciones sociales en múltiples niveles al mismo tiempo. No solo escuchan lo que se dice, leen el lenguaje corporal, los subtextos, las emociones que nadie verbalizó. No es una habilidad que aprendieron, es una sensibilidad que llevan desde siempre. Y esa sensibilidad, por más fascinante que sea, tiene un costo energético enorme. Mientras un extrovertido sale de una fiesta recargado, estas personas salen completamente vaciadas. No porque algo salió mal, sino porque su cerebro trabajó sin parar durante toda la noche. Es como si su batería social se agotara 3 veces más rápido que la de los demás. Y el único cargador que funciona para ellas es el silencio, la soledad, el espacio sin estímulos sociales donde el cerebro puede finalmente dejar de procesar. Pero hay algo más que la simple fatiga, algo más visceral. Estas personas tienen una especie de alergia a lo falso, a las conversaciones que suenan a guión aprendido, a los intercambios que son educados pero completamente vacíos de sustancia real. No es arrogancia, no es que se crean mejores que nadie. Es una reacción casi física, una sensación de opresión que crece en el pecho cuando la interacción no tiene profundidad. Su cerebro rechaza automáticamente lo que no tiene verdad adentro. No huyen de las personas, huyen del teatro social, de las máscaras que todos llevamos en mayor o menor medida para encajar, para cumplir con las expectativas, para ser aceptables. Y en un mundo donde ese teatro es la norma, esta sensibilidad puede sentirse como una condena. Hay algo de lo que pocas veces se habla abiertamente. A veces estar solo no es un fracaso social, no es una señal de inadaptación, es una protección. Un muro construido ladrillo a ladrillo después de demasiadas decepciones, demasiadas confianzas mal depositadas, demasiadas veces que alguien que debería haber estado no estuvo. El cerebro tiene una memoria emocional muy precisa, y una vez que aprende que ciertas personas pueden hacer daño, se vuelve cuidadoso, no paranoico, cuidadoso. Observa más tiempo antes de confiar. Espera, evalúa, deja pasar las capas superficiales antes de permitir que alguien acceda a algo más real. No es desconfianza gratuita, es autopreservación aprendida a partir de la experiencia real. El problema es que esa prudencia, ese mecanismo de defensa completamente legítimo, los demás la leen de otra manera. El distanciamiento parece frialdad. El silencio parece desinterés, la independencia emocional parece superioridad, y entonces la persona que simplemente está protegiendo su espacio interior termina siendo percibida como alguien difícil, distante, imposible de acercar, cuando en realidad lo que está haciendo es exactamente lo contrario de lo que parece. Está eligiendo con cuidado a quién dejar entrar, porque han entendido algo que parece simple pero que cuesta mucho llegar a saber de verdad. Que la energía emocional no es infinita, que hay relaciones que cuestan más de lo que aportan, y que a veces la compañía equivocada agota más que la soledad más absoluta. Su autoestima no depende de eso, viene de adentro. Han aprendido,
muchas veces a través de experiencias difíciles, a sostenerse solas, a encontrar sentido en su propia compañía, a construir una estabilidad interna que no se tambalea con cada ausencia o cada silencio ajeno. En un mundo obsesionado con la conexión constante, con la presencia permanente en redes sociales, con la acumulación de vínculos, esta autonomía incomoda. Parece un rechazo al juego social. Y de cierta manera, lo es. Un rechazo consciente o inconsciente, a doblegarse ante expectativas que simplemente no resuenan con quienes son. Pero aquí viene algo que complica el cuadro, porque estas mismas personas que parecen tan cómodas con su soledad, tan seguras de sí mismas, son a menudo las que más analizan cada interacción después de que termina. Repasan conversaciones en bucle, se preguntan qué quisieron decir con tal cosa, evalúan cómo fueron percibidas, analizan cada palabra que dijeron, cada gesto, cada expresión, no por vanidad, por una hiperconciencia permanente que no saben cómo apagar. Su cerebro los observa en tiempo real mientras interactúan, como si fueran su propia cámara de vigilancia, y eso mata la espontaneidad. Hace muy difícil simplemente estar, sin analizar, sin evaluar, sin preguntarse cómo está saliendo todo. Los demás lo sienten. Captan esa tensión subyacente que nunca se disuelve del todo, incluso en los momentos que deberían ser cercanos. Hay también una paradoja relacional que pocas veces se nombra. Estas personas quieren conexiones reales, las desean profundamente, pero sin quererlo, hacen muy difícil que esas conexiones se formen. La mayoría de las amistades genuinas se construyen sobre pequeñas vulnerabilidades compartidas. Uno llama cuando le va mal, otro pide ayuda cuando no puede solo. Se muestran las grietas, los momentos de duda, las partes que no están perfectamente resueltas. Esa vulnerabilidad mutua es el cemento que une. Pero hay personas que nunca hacen eso, resuelven todo en silencio, guardan sus emociones para ellas mismas, no llaman cuando están al fondo. Y sin esa vulnerabilidad compartida, los demás eventualmente sienten que no tienen lugar real en su vida. No porque sean rechazados activamente, sino porque no hay espacio donde ellos puedan importar de verdad. Y así, se instala un círculo que se alimenta a sí mismo. Quieren profundidad, pero no muestran la suya. Rechazan lo superficial, pero no abren la puerta a lo profundo. Esperan ser comprendidas, sin dar demasiado acceso a lo que hay dentro. El resultado es soledad, no siempre elegida de manera consciente, sino acumulada a través de pequeñas decisiones cotidianas. Una invitación rechazada porque necesitaban tiempo a solas, un mensaje respondido tarde, una emoción no compartida, y poco a poco, sin ningún conflicto explícito, las personas se van alejando. No porque las rechacen, sino porque entienden el mensaje implícito y redirigen su energía hacia relaciones más recíprocas. Y la persona se queda en ese espacio que construyó para protegerse, preguntándose por qué siempre termina sola. También está la cuestión de la no conformidad. Estas personas no siguen tendencias porque todos las siguen. No se entusiasman con lo mismo que se entusiasma la mayoría. Cuestionan lo que otros aceptan sin pensarlo demasiado. No es rebeldía calculada. No es una postura intelectual para parecer interesante. Es que genuinamente ven el mundo desde un ángulo diferente. Y esa diferencia, por más enriquecedora que sea internamente, crea distancia social de manera natural. Porque las amistades, siendo honestos, se construyen en gran parte sobre referencias compartidas, sobre ver las cosas de manera parecida. Cuando piensas distinto, puedes resultar fascinante para los demás, pero raramente cercano. Y esa distancia protege su autenticidad, pero también los mantiene en los márgenes, un poco fuera del centro de los círculos sociales. Lo que hace todo esto especialmente complejo es que todos estos rasgos pueden coexistir en la misma persona. El análisis excesivo de las interacciones, los muros de protección emocional, la alergia a lo superficial, la incapacidad de pedir ayuda, el pensamiento no convencional. Y esa combinación no hace a alguien disfuncional ni roto, simplemente hace a alguien que no encaja en el ritmo social estándar que la mayoría sigue sin cuestionarlo demasiado. Alguien cuyo cerebro valora cosas diferentes, la verdad por encima de la pertenencia, la coherencia interna por encima de la comodidad social. Y quizás lo más difícil de aceptar es que esto no es algo que se arregla. No hay una terapia que convierta a estas personas en mariposas sociales. Es simplemente otra manera de funcionar, una que requiere menos presencia social constante, pero más profundidad cuando esa presencia existe. Hay una distinción que vale la pena hacer con claridad.
Estar solo y estar aislado no son la misma cosa. El aislamiento es sufrir la ausencia. Es sentir que no hay nadie, aunque quisieras que lo hubiera. La soledad elegida es otra cosa completamente. Es proteger un espacio interior que tiene valor. Es reconocer que tu mundo interno es lo suficientemente rico como para no necesitar llenarlo constantemente con ruido externo. Es saber que puedes estar bien contigo mismo, sin que eso sea una señal de que algo está mal. En una sociedad que mide el éxito social por la cantidad de vínculos, por la agenda siempre llena, por la presencia constante, esta distinción puede parecer una justificación, pero para quien la vive desde adentro, es simplemente la descripción honesta de cómo funciona su mente. Si mientras lees esto reconoces algo de ti mismo en estas palabras, hay algo importante que entender. No estás obligado a cambiar para encajar en un molde que no fue diseñado para ti. Pero sí hay algo que vale la pena considerar. Los muros que construiste para protegerte también pueden estar manteniéndote fuera de conexiones que realmente querrías tener. La misma vigilancia que te protege puede estar filtrando también lo genuino junto con lo falso. No se trata de bajar la guardia con todo el mundo. Se trata de reconocer cuándo la protección se convirtió en un hábito automático que ya no distingue entre lo que duele y lo que podría nutrir. Porque hay personas que merecen la versión sin armadura, y tú mereces descubrir quiénes son. Al final, lo que define a estas personas no es la cantidad de relaciones que tienen, es la calidad de la relación que tienen consigo mismas. Una relación construida con honestidad, con lucidez, con una comprensión profunda de lo que necesitan para mantenerse enteras. Eso es raro, genuinamente raro. En un mundo donde la mayoría busca afuera lo que solo se encuentra adentro, la persona que aprendió a habitarse a sí misma tiene algo que no se aprende en ninguna reunión, en ninguna fiesta, en ningún intercambio superficial. Tiene una base, un centro de gravedad propio. Y desde ese centro, cuando elige abrirse, cuando decide dejar entrar a alguien, lo que ofrece no es presencia por obligación ni compañía por miedo a la soledad. Es elección pura. Y eso, para quien lo recibe, vale más de lo que cualquier cantidad de contactos superficiales podría valer jamás.